Hace años que vengo siguiendo esta franquicia y al igual que todo el mundo nunca entiendo muy bien cuál es el lore oficial. ¿Los libros y los juegos pertenecen al mismo canon? ¿Todo ocurre en un juego dentro del universo o son eventos reales? ¿Quién posee a Golden Freddy? Su nombre es David. ¿Dónde está su pelota? Y si tenés alguna de esas dudas, yo no tengo idea de cómo responderlas. Bueno, primero lo primero, empecemos desde el principio. Para entender la historia de Five Nights at Freddy's, hay que olvidarse de que estos son juegos, y quiero que tomen realmente esta saga como lo que es. No, pará, eso no es nuestro. Bueno, vamos a hacer lo que podemos. Esto es la historia entera de Five Nights at Freddy's. Creo, no sé, me acabo de mandar un maratón de Game Theory y estoy tratando de armar algo. ¡Dije que no es nuestro! La historia de esta franquicia se puede resumir como la historia de una familia. La familia Afton. Los Afton eran una familia feliz. Era el año 1987, 83, 79, no sé, hace mucho. Había un don que tenía una pizzería familiar, pero esta tenía una particularidad que ninguna otra tenía. Habían 10 personas disfrazadas de las mascotas del lugar. Un conejo amarillo y un oso. Al principio no le iba mal. Se ganaba guita, lavaba dinero, evadía impuestos. Cuestión que de repente le dejó de ir tan bien, porque al frente apareció un nuevo restaurante, Chicas Party World. ¿Qué tenía de especial este restaurante? Bueno, al ver lo bien que le iba a Afton con sus mascotas, otras compañías decidieron hacer lo mismo. En este caso, en vez de tener el oso y el conejo, ellos metieron un pollo y qué sé yo, otra cosa. Pero lo que tenía de especial esta gente es que no usaban disfraces. Ellos usaban animatrónico, criaturas de metal que cobraban vida siempre y cuando pagues la factura de luz. Obras maestras de la ingeniería creadas por nadie más ni nadie menos que Henry Calv Emily. Poco a poco Afton fue perdiendo su clientela, lo cual lo hizo caer en una depresión enorme. No solo eso, sino que William se dio cuenta de algo. Henry, el oso ese de ahí se parece bastante al mío. Bueno, me copiaste, ¿no? No. Sí. No, ese es mi oso. No. Sí. No. Sí. No. No. Sí. Te atrapé, gato, ¿no? Sí, me atrapaste, loco. Voy a comprar otro restaurante. ¿Cómo? Y así, Chicas Party World adquirió la franquicia de William Afton, combinando ambos grupos de mascotas en uno solo, conformado por un oso, un conejo, un pollo y qué sé yo el resto. Sin embargo, Henry realmente respetaba el trabajo de William, y William, a pesar de la envidia que le tenía a Henry por sus inventos y su remordimiento por haberle robado su creación, admiraba el ingenio de Henry. Por lo tanto, llegaron al acuerdo de que el restaurante usaría tanto animatrónicos como los disfraces. Juntos construyeron un imperio, Fredbear's Family Diner, un titán de la industria de los restaurantes. No había nada que los detuviese, al punto de que ambos terminaron haciéndose amigos cercanos. Cada uno por su cuenta venía formando una familia. William acababa de tener su tercera hija, Elizabeth, y Henry a su única hija, Charlotte. Charlotte. So you've got that daughter. Oh, what's her name? Oh, it's Charlotte. No, it's Charlotte. No, it's Charlotte. Oh my God. Todo era perfecto. Al punto que, en 1983, o anda a saber cuándo, ustedes entiendan que no importa tanto eso, sacaron una nueva localidad, Freddy's Fazbear Pizza. Afton, quien tras conocer a Henry decidió aprender sobre robótica, pero aún cargando con la nostalgia de sus viejos trajes, desarrolló una nueva tecnología que permitiría que las mascotas no estén limitadas a estar atornilladas en el escenario, pero sino que puedan moverse libremente por la pizzería. Los trajes Springlock, animatrónicos con la capacidad de trasladar todos sus componentes internos hacia un lado con el accionar de un botón, lo que permitía que una persona se meta adentro y los usara como si se tratase de un disfraz. Mira, vos tenés el robocito ahí, apretá, plum, ahora te metés adentro, todo bien, pim, pum, pam. Todo iba excelente. Afton estaba forrado en guita, su esposa no importa y su hijo, bueno, existían. La relación entre estos últimos, Elizabeth, el niño que llora, y Michael, era rara. Por un lado, Elizabeth estaba ahí, simplemente existía. Por el otro lado, el niño que llora y Michael tenían la típica relación de hermanos. El hermano mayor atormenta al menor con todo lo que le da miedo al punto de darle pesadillas que no le dejan dormir y termina colapsado en el piso llorando por un ataque de pánico. Ah, hermanos. Sin embargo, una de estas bromas llegó demasiado lejos. Mientras Michael y sus amigos atormentaban a él, el niño que llora, en el día de su cumpleaños, uno de sus amigos tuvo una idea macabra. Chico, animatrónico, boca, niño, mucho miedo. Por lo tanto, procedieron a realizar el plan que se les ocurrió. Agarrar a Eve, el niño que llora, y lo subieron a la boca de Fredbear para asustarlo. Pero algo inesperado ocurrió.
Verán, una falla muy común que tenían estos trajes Springlock era el hecho de que no eran muy compatibles con el agua que guiamos. Por lo tanto, hubo casos en el que la mismísima transpiración de los usuarios causaron mal funcionamiento entre los mismos y bueno, digamos que hubo un par de demandas de por medio. Y cuando tenés a alguien en pánico, transpirado y llorando por montones combinado con un robot que no se lleva bien con el agua, las cosas no terminan bien. ¿Y ahora? ¿Cómo hago para que esta naranja entre en mi boca? Así. Sugus, el verdadero sabor frutal. Afton se puso re loco. Imagínate, se le murió uno de los hijos por una de sus creaciones. Empezó a faltar al laburo, a tratarme a los empleados, darle un par que otro golpe a Michael. Entonces Henry decidió confrontar a William. William, hermano, entiendo que esté mal y todo, pero no debe 3 meses de laburo. Todo bien con la carpeta psiquiátrica, pero tenés que agarrar la pala de vez en cuando. Mi hijo murió por una de tus creaciones. Sí, entiendo todo eso, pero lo es todo, boludo. ¿Entendés lo que es que se te muera tu hijo? No, por supuesto que no. A mi hija la cuido todo. Además, no creo que alguien querría hacerle algo a ella. William mató a la hija de Henry el día de su cumpleaños. William, ahora desquiciado y habiendo probado lo que es quitar una vida, se encierra en su casa y crea un laboratorio donde empieza a experimentar. Todo el día no hace nada más que estar encerrado en su taller, salir un rato a golpear a Michael y volver a su taller. Henry, sospechando de que él fue quien asesinó a su hija, lo saca a la miércoles de la empresa. Pero a William le importa un comino porque justo tenía un plan de reserva. Él creó su propia compañía llamada Afton Robotics, una compañía enfocada en el desarrollo de animatrónico. ¡Wow! No me lo esperaba en lo absoluto. Como ya no formaba parte de Fazbear y tampoco podía crear un restaurante porque sus robots tenían diseños y nombres que estaban al borde de romper leyes de copyright, se transforma en una compañía de renta de animatrónicos para cumpleaños y fiestas. Así como acá en Argentina la gente te pone un castillo inflable en medio de la calle y no te deja manejar al laburo, hijo de Renenda mil po. Acá podías llamar y tener tu propio animatrónico en casa para tu cumpleaños. Estos robots lo tenían todo. Podían cantar, imitar la voz de otras personas, bailar, discos de ilusión que les permitían darse a sí mismos cualquier aspecto mediante la transmisión de sonidos, hacer helado y más. Y el problema con estos robots era ese más. Verán, estos robots fueron hechos durante la caída a la locura de Afton. Cuando dijo que quería buscar una forma de revivir a su hijo, ¿cómo pensaba hacerlo? Bueno, antes de ser expulsado de Fazbear, él notó que el robot que mordió a su hijo actuaba de forma errática. Se movía como si tuviese vida propia. Además, sentía una conexión hacia él mismo. Sentía que su hijo estaba ahí. Es más, no lo sentía, lo sabía. Se dio cuenta de que el alma de su hijo estaba dentro de esa máquina. ¿Cómo? Ni idea. Por lo tanto, buscando una forma de replicar eso, creó estos robots, con el objetivo de experimentar más ese fenómeno. Cada robot estaba diseñado para atraer a los niños y capturarlos, con función de mímica de voz o hasta garras dentro del estómago. Pero como William ya estaba traumatizado con la muerte de un hijo por un robot, no quería que sus otros hijos pasen por lo mismo. A Michael no hacía falta decirle nada. Él ya tenía pesadillas por lo que le hizo a el niño que llora. Por el otro lado, Elizabeth era demasiado joven cuando el accidente pasó, así que ni siquiera lo recordaba. Por lo que William se vio obligado a ser muy insistente con su hija para que no se acerque a los robots. Hija, no te acerques a los robots. Papá, quedo toca del robot. No, hija, no lo toques. Ok, papi. Muy bien. Y Elizabeth fue a tocar el robot. ¿Cómo hace una niñita como yo para preparar una ensalada de frutas sin hacer lío? Así. Sugus, el verdadero sabor frutal. Ahora William perdió no uno, sino 2 hijos por sus propias creaciones. Sobre que ya estaba recontraído, William ahora directamente estaba desquiciado. Pero antes de hacer nada, volvió a notar algo. Los ojos de Circus Baby cambiaron de color a los mismos de Elizabeth. Y Circus Baby parecía tener un comportamiento más humano. Lo hizo de nuevo. Creó una entidad inmortal hecha con metal y espíritu. Traumatizado, pero emocionado por su descubrimiento, William agarró y se metió de vuelta con los Fredbear. Debemos interrumpir esta misión por un anuncio importante. ¡Padre, espera! ¡Aún podemos terminar con esto! Se acabó, hijo. Ya junté todas las almas que necesitaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué harías esto? Creí que éramos familia, que acabaríamos con esto juntos. No lo entenderías. Hice todo esto solo para conseguir lo que se creía imposible.
Y eso es un reluciente y nuevo peluche Lil Guy. ¡No! Así es. Ahora puedes tener tu propio Lil Guy para tener en casa. En realidad no, aún tenemos que juntar dinero para iniciar la producción. Así que, si te gustan nuestras animaciones, puedes ir a GimmySwag.com y busca El Vittorio o ve el link en nuestra bio y colabora para que esta idea se convierta en un producto real. Y bueno, ahora siguiendo con el video, la historia de... Hey, ¿qué onda? ¿Todo bien? Si te gustó el video, compartilo, suscríbete, dale like y toda esa vaina típica de los videos. Si me escuchás un poco rara la voz, porque bueno, estoy un poco gripado y mi nariz no existe básicamente ahora mismo. ¿Por qué terminamos el video acá de repente? La cosa es así, el video en realidad duraba 40 minutos, avancé mucho. Mientras lo editaba me pasaba que me aburría y me di cuenta, el video es aburrido, así que la vamos a cortar acá, en la parte que yo más o menos vi que me entretenía, y dejaremos esa segunda parte para algún futuro. No sé si lo haré como el siguiente video o si lo dejaré para más tarde, porque también me gustaría hacer un video sobre Doom de Arcades, o bueno, tengo algunos otros proyectos de por medio que también me gustaría hacer. Y bueno, eso, lamento no haberlo subido antes de este video, que bueno, tomó más tiempo de lo que esperaba y como dije no me gustó mucho el resultado, entonces tomado demasiado tiempo reescribiendo parte. Así que bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final del video, y si te gustaría ayudarme un poco, podés ir a mi Patreon o hacerte miembro del canal, o si no querés hacer donaciones mensuales, hacer una donación única a través de Cafecito o de Coffee. Muchas gracias.